Las causas de la guerra mundial. Y niveles o tipos de responsabilidad. Al generalizar sobre la responsabilidad de la guerra mundial, es necesario ser específico sobre lo que se entiende por este término responsabilidad. Hay algunos revisionistas que sostienen que todas las grandes potencias involucradas fueron igualmente responsables. Otros afirman que Francia, Rusia y Serbia fueron las únicas potencias líderes en 1914 que deseaban una guerra europea y que trabajaron hábilmente para provocarla con la menor apariencia de agresión posible. Ambas opiniones serían correctas si se clarifica lo que se quiere decir. Aquellos que argumentan por una responsabilidad igual en este sentido generalmente se refieren a las causas de las guerras en general en Europa desde 1870 hasta 1914, y no principalmente a la crisis de 1914, sino más bien a la situación que precedió al conflicto de julio. Aquellos que sostienen la culpa principal de Francia, Rusia y Serbia tienen en mente la responsabilidad por forzar innecesariamente la disputa austro-serbia de 1914 en un conflicto europeo general. Por lo tanto, es necesario saber a qué se refiere uno cuando dice que todos eran culpables o que este o aquel grupo de naciones era culpable. Los mejores expertos en la cuestión de la responsabilidad de la guerra mundial sostienen que debemos examinar el problema en al menos 4 niveles. 1. Aquellas causas de guerra en general que hicieron posible, si no inevitable, la guerra en 1914. 2. La historia diplomática de Europa de 1870 a 1912. 3. La revolución diplomática de 1912 a 1914. Y 4. La crisis del 28 de junio al 5 de agosto de 1914. Revisaremos brevemente la situación hasta 1914 en este libro y más adelante abordaremos en otro libro la crisis del 28 de junio al 5 de agosto de 1914. 2. Las causas de las guerras en general. Por causas de guerras en general nos referimos a esos diversos aspectos del sistema internacional europeo en el medio siglo antes de la guerra que predisponían a Europa a la guerra siempre que surgiera una crisis de proporciones suficientes. Como característico de este estado de cosas que propiciaba la guerra en tiempos de tensión internacional, uno enumeraría naturalmente cosas como el Estado nacional superpatriótico, el culto a la guerra, la arrogancia racial y nacional, el crecimiento de grandes armamentos, la diplomacia secreta, la lucha por materias primas y mercados, el sistema de aranceles diferenciales y discriminatorios, la presión demográfica, la doctrina de la soberanía nacional absoluta, la concepción del honor nacional, la oposición a la organización internacional y al arbitraje, en resumen, el complejo de factores que llevaron a lo que el profesor Gelois Dickinson ha descrito acertadamente como la anarquía internacional que prevalecía en toda Europa en 1914. Cuando consideramos tales causas de guerra como los factores generales listados anteriormente, debe admitirse francamente que todas las partes involucradas en la guerra eran igualmente culpables. Todos formaban parte del sistema, y si uno tenía un ejército más grande que su vecino, el vecino probablemente tenía una marina más grande. Si uno era más patriótico, otro era empujado inexorablemente por fuerzas económicas. Si uno, por ejemplo, Francia, perseguía un programa más astuto de duplicidad internacional a través de la diplomacia secreta, otro, por ejemplo, Alemania, perturbaba más la paz con una franqueza sorprendente en su comportamiento internacional. Por lo tanto, no se puede sostener que, en cuanto a las causas generales de la guerra, ningún Estado europeo o grupo de potencias fuera singularmente culpable. Durante la guerra, la Entente afirmó y reiteró que Alemania era, sin comparación, el principal representante del sistema de guerra en Europa, que, por ejemplo, tenía un ejército y una marina más grandes que cualquier otro Estado, estaba más inclinada a la lectura entusiasta de los profetas de la guerra, como Nietzsche y Bernardi, cuyos nombres estaban en boca de todos los hogares alemanes, y estaba dominada en su política exterior por la belicosa y arrogante Liga Pangermana, que deseaba el dominio alemán en todo el mundo. Veamos los hechos en relación con la acusación de la Entente sobre Alemania. La principal autoridad francesa en historia militar, el general Buat, ha demostrado que el 1 de julio de 1914, antes de que se llamara a un solo soldado a filas debido a la crisis de ese año, el ejército activo francés contaba con 910,000 soldados con 1,250,000 reservistas, mientras que el ejército activo alemán en ese momento contaba con 870,000 soldados con 1,180,000 reservistas. El ejército ruso era casi el doble de grande que el alemán. La marina británica era casi el doble de grande que la alemana, mientras que las marinas combinadas de Gran Bretaña, Rusia y Francia hacían que la combinación naval germano-austríaca pareciera casi insignificante. Por supuesto, los números no significan eficiencia, pero son la prueba de la existencia y el grado de armamento, y la Entente sostenía que Alemania superaba con creces a cualquier otra nación del mundo en 1914 en cuanto a la extensión de sus armamentos.
El hecho de que los alemanes demostraran ser los soldados más eficientes una vez que estalló la guerra no altera el caso en ningún aspecto. El ejército francés estaba tan bien preparado para la guerra en general como el alemán, y el ejército ruso estaba bien preparado para una guerra corta, que era lo que los rusos esperaban si se unían a Francia, Gran Bretaña y Serbia contra Austria y Alemania. Asimismo, con respecto a la afirmación del culto a Nietzsche y Bernhardi por parte del pueblo alemán, la contención no recibe apoyo de los hechos. En primer lugar, la escritura patriótica en Alemania puede igualarse fácilmente con ejemplos de jingoísmo en otros estados europeos, por ejemplo, en los escritos de Barres y de Roulede en Francia, y de Kipling, Lea y Masse en Inglaterra, de De Annunzio en Italia, y de los panslavistas en Rusia. En segundo lugar, Nietzsche no era en ningún sentido un exponente obsesionado del sistema militar prusiano. Odiaba la oligarquía militar prusiana, y, como ha demostrado el profesor Charles Andlar, la principal autoridad francesa en Nietzsche, no era en absoluto un eulogista indiscriminado del culto a la guerra. Como dice Andlar, es un error seguir retratando a Nietzsche como el apologista de san devastación. Sin embargo, incluso si concediéramos las peores cosas dichas sobre Nietzsche por los propagandistas de la Entente durante la Guerra Mundial, no se puede demostrar que tuvo alguna influencia apreciable sobre las masas alemanas o el funcionariado alemán antes de la guerra. Era vigorosamente antirreligioso en su filosofía y, por lo tanto, anatema para la mayoría de los alemanes, especialmente la burocracia prusiana, que eran cristianos leales y piadosos. Nadie podría haber sido más repugnante para ellos que el profeta del anticristo. Tampoco Bernhardi era más seguido. No era leído por las masas, y el presente autor averiguó que ninguna persona en la Oficina de Asuntos Exteriores alemana en 1914 había leído su libro sobre Alemania y la próxima guerra. Era conocido solo entre el círculo militar que compartía sus puntos de vista sin necesidad de ser convertidos a ellos por sus libros. Tampoco sus obras aterrorizaban a los extranjeros en el periodo anterior a la guerra. M. Sazonov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso en 1914, una vez admitió a un amigo del autor presente que nunca había oído hablar de Bernhardi antes de la guerra. Durante la guerra, los estadounidenses fueron frecuentemente advertidos por André Cheradame y otros propagandistas sobre la naturaleza peligrosa del complot pangermano para anexar el mundo. Se les dijo que el pueblo y el gobierno alemanes estaban voluntariamente bajo el control de la Liga Pangermana y eran colaboradores ansiosos de sus planes agresivos. La naturaleza, actividades e influencias de la Liga Pangermana fueron objeto de un estudio detallado por Miss Mildred Wertheimer. Ella mostró que estaba constituida por un pequeño grupo de ruidosos jingoístas, que no tenían ningún control sobre el gobierno alemán, que los consideraba una molestia y un impedimento embarazoso para la diplomacia alemana. Podían compararse con grupos similares en cualquier país líder de Europa y tenían aproximadamente tanta influencia sobre el Kaiser y Bethmann-Oyuel como la Liga Nacional de Seguridad o las sociedades de preparación tenían sobre Wilson y Bryan en 1915. Eran un grupo ruidoso y agresivo, pero de ninguna manera representaban a Alemania y la opinión alemana. Puede ser cierto que el pueblo alemán aceptó el yugo militar algo más voluntariamente que la mayoría de los otros ciudadanos europeos, pero en 1914 el gobierno civil en Alemania mantuvo el control hasta el final y se resistió resueltamente a la guerra hasta que toda esperanza de paz fue destruida por la movilización general rusa. Por lo tanto, podemos sostener con completa seguridad que, con respecto a las causas de la guerra en general, la culpa estaba dividida, de hecho, distribuida de manera casi equitativa. Al considerar a Alemania, junto con Inglaterra e Italia, como relativamente inocentes en la crisis de 1914, no intentamos en ningún sentido probar su inocencia de su igual participación en la producción del sistema de anarquía internacional que hizo probable la guerra siempre que Europa enfrentara una crisis diplomática importante. Al mismo tiempo, ya no se puede afirmar con ninguna muestra de prueba que ella era singularmente negra en su comportamiento prebélico. Diplomacia europea de 1870 a 1912. Algunos pueden sorprenderse de que la historia diplomática desde 1870 esté dividida en dos secciones, 1, de 1870 a 1912 y, 2, de 1912 a 1914. ¿Por qué no tratarla como una sola unidad desde 1870 hasta 1914? La respuesta se encuentra en el hecho de que hasta 1912 el sistema europeo de alianzas y la diplomacia europea estaban ostensiblemente, al menos, dedicados a la preservación del equilibrio de poder y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, entre 1912 y 1914, Rusia y Francia, a través de sus agentes Izvolsky y Poincaré, abandonaron este orden de cosas y planearon explotar una crisis europea apropiada de manera que humillara a las potencias centrales o provocara una guerra que le permitiera a Rusia obtener los estrechos y un puerto de aguas cálidas en el Mar Negro, y a Francia recuperar las provincias perdidas de Alsacia y Lorena. También se esforzaron, con éxito,
en involucrar a Inglaterra en la alianza franco-rusa de tal manera que estaría obligada a unirse al lado de Francia y Rusia en caso de una guerra europea. Por lo tanto, debemos trazar una línea divisoria en la diplomacia europea en 1912, aunque entendiendo que la ruptura no fue brusca y que la política que Izvolsky llevó a cabo en 1914 fue iniciada por él ya en 1908. En la historia diplomática de 1870 a 1912, los desarrollos y episodios de mayor importancia fueron, 1. El génesis de las dos grandes alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, 2. El deseo francés de recuperar Alsacia-Lorena, 3. Los enfrentamientos diplomáticos sobre el cercano Oriente y Marruecos, 4. El esfuerzo superficial y algo hipócrita de las naciones por lograr el desarme y el arbitraje en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y 5. El desarrollo de la rivalidad naval anglo-germana, especialmente después de 1908. La Triple Alianza fue negociada por Bismarck entre 1878 y 1882, y unió a Alemania, Austria e Italia en una alianza defensiva, diseñada principalmente para frustrar una guerra de venganza francesa. Italia fue incluida a solicitud de las autoridades italianas. Bismarck también aseguró relaciones benévolas con Rusia mediante un tratado de reaseguro hecho en 1884 y renovado en 1887. Después de la retirada de Bismarck en 1890, el Kaiser abandonó el vínculo ruso y se volvió hacia Inglaterra como el principal país a cultivar fuera de la Triple Alianza. Los franceses estuvieron alerta y rápidamente se unieron con Rusia. Habían negociado con éxito una alianza militar defensiva para 1893. Cuando Inglaterra y Alemania no lograron acercarse entre 1898 y 1903, debido a la insuficiencia de las ofertas británicas y la oposición del barón Holstein, los franceses buscaron la amistad inglesa. Para 1904, habían logrado formar un acuerdo anglo-francés. De hecho, incluso crearon una Triple Entente en 1907 mediante la promoción de un entendimiento entre Inglaterra y Rusia, y probaron con éxito el apoyo británico en la segunda crisis marroquí de 1911, cuando Inglaterra adoptó una postura más belicosa que Francia o Alemania. Las dos grandes contraalianzas fueron indudablemente organizadas principalmente para preservar la paz en Europa. Bismarck formó la Triple Alianza para evitar que Francia fomentara una guerra de venganza, y Grey perfeccionó la Triple Entente para preservar el equilibrio de poder, independientemente de lo que pudiera haber en la mente de Theophile Delcassé y Paul Cambon, quienes llevaron a los ingleses de manera segura a la alianza. Sin embargo, con el tiempo, la contraalianza se convirtió en una amenaza para Europa, ya que cualquiera de los dos grupos de potencias dudaría en retroceder en una crisis seria por temor a perder prestigio. Además, como mostraremos más adelante, Izvolsky y Poincaré tuvieron éxito en 1912 en transformar el propósito de la Triple Entente de una organización defensiva y pacífica a una que se preparaba para una guerra europea y se armaba para estar lista cuando surgiera la crisis anticipada. Entre los dos campos, debe sostenerse que después de 1911 la Triple Entente fue un peligro mucho mayor para Europa, 1. Porque la Triple Alianza se estaba desmoronando debido a la retirada secreta de Italia en 1902 y a la fricción austro-germana sobre Serbia en 1912 a 1913, y 2. Porque de 1912 a 1914 la Triple Entente se estaba transformando en una asociación firme y potencialmente belicosa, como hemos indicado anteriormente. Al final de la guerra franco-prusiana de 1870, los alemanes habían anexado las dos antiguas provincias alemanas de Alsacia y Lorena, que habían sido agregadas a Francia por Luis XIV y otros monarcas franceses. Resultó un movimiento poco sabio para Alemania, ya que los franceses nunca dejaron de esperar su recuperación. Francia apenas podía responsabilizar a Prusia por la guerra de 1870, ya que incluso el revanchard, Clemenceau, ha admitido que en 1870 Napoleón III, en un momento de locura, declaró la guerra a Alemania sin siquiera tener la excusa de estar preparado militarmente. Ningún verdadero francés ha dudado jamás en admitir que los errores de ese día fueron cometidos por nuestro lado. Pero las anexiones alemanas al final de la guerra en 1871, fueran justas o no, despertaron en Francia una aspiración por una guerra de venganza y sentaron las bases para las maniobras diplomáticas que finalmente llevaron a Europa a la guerra en 1914. Como bien lo expresa el Dr. Ewart, Alsacia-Lorena fue la causa del laberinto de combinaciones militares y contracombinaciones que habían desconcertado a los diplomáticos europeos durante más de 40 años. No solo Francia, sino toda Europa, tenía en mente, entre 1871 y 1914, con diversa intensidad, la perspectiva, podría decirse la certeza asumida, de la recurrencia de la guerra franco-prusiana. Desde la época del reinado de Catalina la Grande, Rusia ha deseado un puerto de aguas cálidas para asegurar el transporte libre y sin obstáculos de sus productos comerciales y sus buques de guerra.
Intentó obtener acceso a través de los estrechos como un incidente motivador de la guerra de Crimea y de la guerra ruso-turca de 1877 a 78, pero fue bloqueada por Gran Bretaña y otras potencias europeas. Rusia luego se dirigió al lejano oriente y buscó un puerto de aguas cálidas en el Pacífico después de la construcción del ferrocarril transiberiano. Lo obtuvo en Port Arthur, pero fue expulsada de esta base comercial y naval como resultado de su derrota en la guerra ruso-japonesa. Luego regresó al cercano oriente y los estrechos, que ahora eran aún más deseables, ya que Rusia, en 1907, había llegado a un acuerdo con su antiguo rival, Gran Bretaña, que controlaba la salida del Mediterráneo al Atlántico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Izvolsky, primero intentó la diplomacia. Sondeó a Gran Bretaña en 1904 a 1906 sin éxito. Propuso en 1908 que los austríacos anexaran dos provincias serbias del sur, Bosnia y Herzegovina, a cambio de que Austria apoyara la demanda rusa de los estrechos. Austria estuvo de acuerdo y anexó las dos provincias, pero Inglaterra bloqueó el plan ruso en cuanto a los estrechos. Izvolsky, generalmente en bancarrota, no se atrevió a criticar abiertamente a Inglaterra, ya que entonces estaba siendo apoyado en parte por regalos de Sir Arthur Nicholson, el embajador británico en San Petersburgo, por lo que atacó violentamente a Austria y negó el conocimiento previo o la aprobación del plan de anexión. El autor obtuvo pruebas concluyentes del conde Berchtold en el verano de 1927 de que las negociaciones que condujeron a la conferencia de Buchlau de 1908 fueron iniciadas por Izvolsky. Causas de la Guerra Mundial 12. Izvolsky se dirigió luego a Turquía, y en el otoño de 1911 Rusia le ofreció a Turquía una alianza defensiva si permitía que los buques rusos pasaran por los estrechos. Turquía estaba entonces algo dominada por los alemanes y no se atrevió a aceptar esta atractiva oferta de protección rusa contra los estados balcánicos. Un aspecto muy significativo de la diplomacia de Izvolsky en 1908 y 1911 fue que, en ambas ocasiones, estaba dispuesto a sacrificar los intereses de los estados eslavos de los Balcanes cuando Rusia se beneficiaba de tal acción, mientras que, en 1914, Rusia justificaba sus medidas, que condujeron a la guerra, argumentando que estaba obligada por honor, tradición y precedentes a actuar como protectora de sus parientes eslavos en los Balcanes. Después del fracaso de su diplomacia en los Balcanes, Izvolsky se convenció de que solo una guerra podría permitir a Rusia obtener los estrechos. Por lo tanto, decidió ver si podía obtenerlos mediante una guerra local en lugar de una guerra europea, siempre que la paz pudiera mantenerse a mayor escala. Organizó la Liga Balcánica en 1912 y lanzó a los estados balcánicos a una guerra contra Turquía, esperando que estos fueran victoriosos y que Rusia pudiera usar su influencia sobre ellos para asegurar los estrechos. Todo fue bien hasta que los estados balcánicos comenzaron a pelear entre ellos, lo que arruinó el plan de Izvolsky. Luego, se convenció más que nunca de que solo una guerra europea permitiría a Rusia obtener los estrechos, y el gobierno ruso estuvo de acuerdo con él en esta decisión. Tal era el estado de cosas en el cercano oriente al comienzo de 1914. En las crisis de Marruecos de 1905 y 1911, Alemania tenía razón tanto moral como legalmente. 14 causas de la guerra mundial, pero sus métodos diplomáticos dejaban mucho que desear en cuanto a tacto y finura. En 1905 insistió en que Francia no debería ocupar el norte de África sin tener en cuenta a las demás naciones europeas, y en 1911 intentó evitar que Francia violara el Pacto de Algeciras, que se había elaborado al final de la primera crisis de Marruecos. Por cierto, en la última crisis de Marruecos, Alemania deseaba romper la alianza anglo-francesa, pero solo logró hacerla más firme y belicosa. De hecho, Inglaterra parecía estar más ansiosa por una prueba de fuerza en 1911 que Francia o Alemania. El escritor posee información de primera mano de que en 1911 los ingleses instaron a Cailloux a adoptar una actitud que probablemente habría llevado a la guerra si hubiera cedido al Consejo Británico. El resultado más importante de la segunda crisis de Marruecos fue su efecto sobre la política interna francesa. Los chauvinistas franceses atacaron a Cailloux por sus políticas pacíficas en 1911 y expulsaron a este gran estadista francés del poder, sustituyéndolo por el valiente y vengativo Poincaré. Si Cailloux hubiera permanecido en el poder, es poco probable que Izvolsky hubiera podido llevar a Francia a una política belicista en 1914. En las dos conferencias de La Haya de 1899 y 1907, Alemania tuvo una peor actuación que los otros grandes estados europeos al ser más honesta, franca y pública sobre su actitud. No estaba más en contra del desarme terrestre que Francia ni más reacia a la reducción naval que Gran Bretaña, pero no ocultaba sus actitudes sobre estos temas al público tan cuidadosamente como lo hacían Francia y Gran Bretaña, y mostraba menos hipocresía en sus intenciones pacíficas. Hasta ese punto, Alemania era diplomáticamente menos competente que los otros estados mencionados. Las propuestas de desarme rusas no se hicieron de buena fe, como admitió más tarde el conde Witte. Además,
Alemania fue tan activa como los otros estados en cualquier plan de arbitraje de importancia. Finalmente, debe quedar claro que no se presentaron planes serios en La Haya para el arbitraje de ninguna de las causas reales de las guerras. Por lo tanto, la afirmación común de que Alemania en La Haya impidió que Europa pusiera fin a todas las guerras una década o más antes de 1914 es la tontería más ridícula. Pero su franqueza, en otras palabras, su estupidez diplomática, permitió a sus enemigos retratarla con cierto éxito como el desafío más destacado a la paz de Europa. Uno de los mitos más persistentes del periodo de la guerra es la noción de que los aumentos navales de Gran Bretaña después de 1908 se debieron al programa naval alemán y fueron solo una respuesta reacia al desafío alemán. De hecho, el escritor actual se inclinaba a aceptar esta versión de los hechos e incluía tal interpretación en su génesis de la Guerra Mundial. En un notable artículo en la revista Century de enero de 1928, el Sr. Henry Kittredge Norton ha demolido completamente esta afirmación y ha mostrado que los aumentos navales británicos se debieron al chauvinismo vicioso de Balfour y los conservadores británicos, que estaban decididos a la destrucción de Alemania y pudieron intimidar al gobierno liberal en Inglaterra para que aumentara enormemente el proyecto de construcción naval británica. Se recordará que este fue el mismo Sr. Balfour que fue presentado al público estadounidense a principios del verano de 1917 como un ensayista, metafísico y esteta soñador, dulce y ascético que había dejado a regañadientes su biblioteca y estudio para dedicar sus altos talentos a repeler a los enemigos de la cultura y la decencia humana. El Sr. Norton resume la situación de la siguiente manera: la tragedia de la situación es evidente cuando se constata que la verdadera situación era conocida en Inglaterra. Sir Edward Grey lo declaró francamente: se dice que nuestras estimaciones de la Marina para 1909 han dado provocación. No han dado lugar a un aumento del gasto naval en Alemania, ni, creo, en ningún otro país. La última adición al programa naval alemán fue establecida por ley en 1908. Y el señor Churchill, ahora convertido en primer lord del almirantazgo, añadió su testimonio: el próximo año la ley naval prescribe que se ha alcanzado el límite de expansión y que la cuota anual de nuevos buques añadidos a la armada alemana se reducirá a la mitad de la cuota de los últimos años. Hasta ahora, esa ley, fijada por el Parlamento alemán, no ha sido de ninguna manera excedida, y doy testimonio con gusto del hecho de que las afirmaciones de los ministros alemanes al respecto han sido estrictamente confirmadas por los acontecimientos. Aquí está la palabra de los principales estadistas ingleses que afirmaron que Alemania no solo había forzado el ritmo en la construcción naval, sino que había rechazado seguir la provocación de Inglaterra, Francia y Rusia cuando esos países, bajo el estímulo de una propaganda mendaz, casi triplicaron sus gastos. Y sin embargo, fue el desafío a la supremacía naval británica lo que reconcilió al pueblo de Inglaterra con la orgía de matanza y destrucción que comenzó en agosto de 1914. Por lo tanto, podemos decir que desde 1870 hasta 1912 la responsabilidad de los arreglos diplomáticos propensos a generar guerra estaba dividida. En general, sin embargo, con la posible excepción de Inglaterra, Alemania tiene el mejor historial de todos los principales estados durante este periodo. Después de un examen muy cuidadoso de la gran política, el profesor Sidney Bradshaw ha llegado a las siguientes conclusiones sobre Alemania y Europa desde 1870 hasta 1912. En los años 1871 a 1890, el gran objetivo de Bismarck era preservar la paz de Europa. Lo logró con éxito mediante un hábil sistema de alianzas, en interés de la solidaridad monárquica de los tres imperios orientales y la preservación del statu quo fijado por el Tratado de Frankfurt. Estas alianzas eran esencialmente defensivas en forma y carácter, excepto que en 1887 Italia obtuvo de Alemania promesas con respecto al norte de África que apenas eran defensivas en su propósito. Bismarck pudo lograr su objetivo de preservar la paz porque siempre fue lo suficientemente sabio como para tener en cuenta los intereses propios de sus vecinos así como los de Alemania. Después de 1890, la formación de la Alianza Franco-Rusa hizo contrapeso a la Triple Alianza. Esta nueva coalición de potencias, que había sido la pesadilla de Bismarck, también tendió al principio hacia la preservación de la paz, porque en principio era defensiva y porque no era más fuerte que la Triple Alianza. Equilibraba lo suficiente la Triple Alianza para que ninguno de los dos grupos de potencias fuera marcadamente superior en fuerza al otro, por lo tanto, ninguno representaba una amenaza seria para el otro, y ninguno se preocupaba o se atrevía a atacar al otro. Esta situación cambió con la decisión de Inglaterra de abandonar el espléndido aislamiento. Las tentativas de alianza del señor Joseph Chamberlain hacia Alemania a principios de siglo fueron recibidas fríamente por el conde Bülow y el Kaiser, quienes se irritaron por lo que parecía ser la falta de voluntad de Inglaterra para ofrecer a Alemania ventajas coloniales en relación con Samoa, las colonias portuguesas y China, y quienes juzgaron que la situación internacional aún no hacía deseable que Alemania entrara en una alianza con Inglaterra. Como resultó, este fue un error fatal por su parte. Sin embargo,
no está en absoluto claro que se hubiera podido asegurar alguna alianza real con Inglaterra, incluso si hubieran recibido más cordialmente las ofertas de Chamberlain, porque Chamberlain no tenía el pleno apoyo del Lord Salisbury y el resto del gabinete. Además, tal alianza solo habría sido posible si Alemania dispuesto a abandonar el programa Tirpitz por una gran armada alemana. Esta fue una concesión que el Kaiser no estaba dispuesto a hacer. Después del rechazo de las ofertas de Chamberlain, Inglaterra se volvió hacia Japón y Francia, y creó la Alianza de 1902 y la Entente de 1904. Esta última, daba a Inglaterra carta blanca en Egipto y a Francia en Marruecos, amenazando los intereses comerciales y derechos políticos de Alemania en un asunto en el que no había sido consultada. Como Holstein resumió la cuestión, si permitimos que nuestros dedos sean pisoteados en Marruecos sin decir una palabra, alentamos a otros a hacer lo mismo en otros lugares. Gran Política, XX 209. La política de Marruecos del conde Buló tenía como objetivo prevenir esto. Legalmente tenía un buen caso, pero políticamente lo manejó mal, causando un resentimiento perdurable en Francia, y llevando a los ingleses a pensar que estaba tratando de debilitar o romper la recién creada Entente anglo-francesa. Esto convirtió la primera crisis de Marruecos casi más en un conflicto diplomático anglo-germano que franco-alemán. Condujo directamente a las conversaciones militares y navales entre Inglaterra y Francia, y Bélgica, que gradualmente maduraron en vínculos que tuvieron el efecto práctico, a pesar de las repetidas reservas de Sir Edward Grey sobre una carta blanca, de asegurar a los franceses el apoyo armado británico en caso de una agresión alemana. Alemania no tenía intención de cometer una agresión, pero su creciente armada y política en Agadir hicieron que Inglaterra y Francia temieran lo contrario. Desde 1907 hasta 1914, Europa tendió a dividirse más y más claramente en dos grupos opuestos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero ya no había un equilibrio igual entre ellos. La Triple Alianza se volvió relativamente más débil, debido a la lealtad dudosa de Italia hacia sus aliados nominales y a los peligros que amenazaban a Austria por sus dificultades internas y las ambiciones nacionalistas de sus vecinos balcánicos. Pero la Triple Entente tendió a volverse relativamente más fuerte y más estrechamente unida. Debido al temor inglés a la armada alemana, a las ambiciones rusas en los Balcanes y al resentimiento francés por Alsacia-Lorena y la crisis de Marruecos, fue posible estrechar los vínculos entre Inglaterra, Rusia y Francia mediante una serie de acuerdos militares y navales y una cooperación diplomática más estrecha. En población, recursos naturales, fuerzas navales y tal vez incluso en fuerza militar, la Triple Entente superaba a la Triple Alianza. En estas circunstancias, era obviamente del interés de Alemania preservar la paz, y utilizó su influencia para este fin en la región de la que más probablemente vendría el peligro, es decir, de un conflicto entre Austria y Rusia sobre asuntos balcánicos. En la crisis de anexión de 1908-09, Alemania ayudó a encontrar la solución que sacó a Izvolsky del aprieto en el que se había metido por el acuerdo de Buchlau y por la negativa de Sir Edward Grey a consentir en abrir los estrechos a los buques de guerra de Rusia pero no de las otras grandes potencias. En las guerras balcánicas, la cooperación de Alemania con Inglaterra fue decisiva para evitar una conflagración general. Mientras que MPAKRI había estado inclinado a impulsar a Rusia hacia la política imprudente de apoyar las ambiciones serbias, Alemania había estado inclinada a restringir y moderar las reclamaciones de su aliado austriaco. En el asunto de Liman von Sanders, Alemania, por amor a la paz, concedió fácilmente una solución para satisfacer a Rusia. Si bien es cierto que Alemania, al igual que todas las demás grandes potencias, hizo algunas cosas que contribuyeron a producir una situación que finalmente resultó en la Guerra Mundial, es totalmente falso decir que tramó deliberadamente provocarla o que fue la única responsable de ello. Por el contrario, trabajó de manera más efectiva que cualquier otra gran potencia, excepto Inglaterra, para evitarla, no solo en los últimos días de julio de 1914, sino también en los años anteriores 4. La Revolución Diplomática. 1912 a 1914. En 1910, Izvolsky, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores de Rusia desde 1906, renunció para aceptar el cargo de embajador en París. Esto lo hizo en parte debido a la crítica rusa al fracaso de su plan para asegurar los estrechos en 1908 y la humillación rusa que siguió, pero principalmente porque creía que podía hacer más para avanzar en las maniobras diplomáticas esenciales franco-rusas en París que en San Petersburgo. Durante 1910 a 1911, no pudo avanzar mucho, ya que Caillaux y los amigos de la paz estaban en el poder en París y un embajador francés inclinado pacíficamente, George Louis, representaba a su país en San Petersburgo. En enero de 1912, el grupo de Caillaux fue reemplazado por Poincaré y sus seguidores. Esto marcó un momento crucial en las relaciones internacionales europeas. Estos dos hábiles diplomáticos, Izvolsky y Poincaré, tenían como objetivo la misma meta, que solo podía realizarse por el mismo método y medios, es decir, una guerra contra Alemania.
Izvolsky admitió que el camino a Constantinopla pasa por Berlín, y la pasión de toda la vida de Poincaré, como él mismo admitió, era recuperar Alsacia-Lorena, lo cual solo podía lograrse con una victoria sobre Alemania. Poincaré afirmó una vez en un discurso a estudiantes universitarios: en mis años de escuela, mi pensamiento, inclinado ante el espectro de la derrota, residía incesantemente en la frontera que el Tratado de Frankfurt nos había impuesto, y cuando descendía de mis nubes metafísicas, no podía descubrir ninguna otra razón por la que mi generación debiera seguir viviendo excepto por la esperanza de recuperar nuestras provincias perdidas. Esto es de gran importancia, ya que Poincaré y su grupo representaban el primer bloque republicano dispuesto a ir a la guerra por Alsacia y Lorena. Hasta entonces, los revanchistas activos habían sido en su mayoría realistas y enemigos de la Tercera República. Muchos republicanos habían esperado el regreso de las provincias, pero ningún partido de ellos había estado dispuesto a enfrentar la responsabilidad de librar una guerra para devolverlas a Francia. La vinculación de los estrechos y Alsacia-Lorena, como los objetivos comunes de Francia y Rusia, una vez que estalló una guerra europea, por supuesto, se había dado por sentado durante mucho tiempo como toda la base de la alianza franco-rusa. Ya en 1910, George Louis, el embajador francés en Rusia, cuenta cómo, durante muchos años, los estrechos y Alsacia-Lorena habían estado inseparablemente conectados en la diplomacia franco-rusa. En la alianza, Constantinopla y los estrechos forman el contrapunto de Alsacia-Lorena. No está específicamente escrito en ningún acuerdo definitivo, pero es el objetivo supremo de la alianza que se da por sentado. Si los rusos abren la cuestión de los estrechos con nosotros, debemos responder, de acuerdo, cuando nos ayuden con respecto a Alsacia-Lorena. He descubierto la misma idea en la correspondencia de Anotaux con Mahantabelou. Izvolsky informó a su gobierno de origen que se sentía como un hombre nuevo después de su primera conferencia con Poincaré, y, aunque a los dos hombres no les gustaba personalmente y se desconfiaban mutuamente en cierta medida, trabajaron juntos cordialmente en diplomacia. Nada de lo que Poincaré ha escrito en sus memorias apologéticas, Au service de la France, puede desafiar la afirmación de la unanimidad esencial de los dos hombres con respecto a las aspiraciones básicas de la diplomacia franco-rusa desde 1912 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. El primer paso práctico en su diplomacia fue la finalización de un tratado naval entre Francia y Rusia en julio de 1912, la unión militar de los dos estados se había completado casi 20 años antes. En agosto de 1912, Poincaré visitó San Petersburgo. Allí se aprendió mucho más sobre los ambiciosos planes rusos con respecto a los estrechos y otros reajustes territoriales, y se llegó a la conclusión de que Francia debía cooperar entusiastamente si quería alcanzar sus objetivos en los arreglos duales. Uno de los más famosos estadistas franceses contemporáneos, al hablar con el escritor presente sobre Poincaré y Izvolsky, los comparó de manera no inexacta con Jesús y el diablo, siendo la diferencia que en 1912 Poincaré efectivamente capituló ante las sugerencias diabólicas de Izvolsky. Algunos de los mejores estudiantes históricos, tras revisar el material fuente ruso recientemente publicado, creen que la caída de Poincaré se debió principalmente a esta visita rusa en 1912. Antes de eso, solo había contemplado la guerra como una eventualidad futura. Después del regreso de San Petersburgo, comenzó a considerarla como una certeza esencial, para prepararse y elegirla en el momento más ventajoso posible, si era posible, después de que se completaran los planes franco-rusos. El 17 de noviembre de 1912, Poincaré informó a Izvolsky que si surgía una crisis en los Balcanes que involucrara a Rusia contra Austria, y Alemania interviniera para proteger a Austria, entonces Francia sin duda ayudaría a Rusia y cumpliría todos los términos de la alianza franco-rusa. A partir de entonces, principalmente se trataba de prepararse para la crisis. Noviembre de 1912 fue el segundo en importancia solo después de julio de 1914 en presenciar eventos que ayudaron a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Fue en este mes que Poincaré comprometió a Francia a cumplir sus obligaciones completas con Rusia en apoyo de la diplomacia rusa en los Balcanes, que Grey comprometió el apoyo naval británico, e implícitamente el militar, a Francia, y que Rusia redactó su protocolo militar secreto en el que declaraba que cuando llegara la crisis, se emplearían negociaciones diplomáticas para ocultar preparativos militares que condujeran a la guerra. El ejército ruso había mostrado un pobre desempeño contra los japoneses en 1905. Aunque se había logrado algo entre 1912 y 1914 para mejorar los recursos militares rusos, los franceses creían que era esencial una preparación mucho mayor. Por lo tanto, los franceses otorgaron grandes préstamos a los rusos, con la condición de que fueran gastados bajo supervisión francesa principalmente en armamentos de guerra y en ferrocarriles estratégicos hacia la frontera alemana. Los rusos también aumentaron considerablemente el tamaño de su ejército y los franceses recíprocamente aprobaron la ley del servicio de 3 años, añadiendo notablemente al ejército francés activo. En 1911 a 12,
Izvolsky encontró que la opinión francesa estaba generalmente en contra de que Francia participara en una guerra europea por los Balcanes. Se tenía que hacer algo al respecto si el público francés iba a apoyar los planes diplomáticos de Poincaré e Izvolsky. Por lo tanto, parte del dinero francés prestado a Rusia fue devuelto para ser utilizado por Izvolsky en sobornar a los principales periódicos franceses para publicar artículos incendiarios contra Austria y Alemania y hacer parecer que era del interés de Francia bloquear todas las supuestas intrigas austrogermanas en los Balcanes. La mayoría de los principales periódicos franceses estaban en la nómina de Izvolsky, incluido el Temps, el principal periódico de París, así como los órganos de Millerand y Clemenceau. Cientos de miles, si no millones, de francos se distribuyeron de esta manera, Izvolsky, en última instancia, poniendo a los periódicos en una base de pago mensual y retirando la subvención si no resultaban útiles. Escribía a su gobierno con frecuencia, informándoles del éxito de su campaña y pidiendo más fondos. Contó cómo, antes de que la campaña de soborno comenzara, el pueblo francés se quejaba del peligro de tener a Francia involucrada en controversias balcánicas, pero cómo, después de que la campaña de prensa hubiera estado en funcionamiento durante algún tiempo, los franceses estaban impacientes porque los rusos estaban tan complacientes con las amenazas de Austria contra Serbia. Izvolsky incluso importó oro ruso para ayudar en la elección de Poincaré como presidente de Francia a principios de 1913. Se consideró sabio que Poincaré fuera elegido presidente para darle una permanencia oficial. Un primer ministro francés puede ser fácilmente derrocado, pero un presidente ejerce el cargo durante 7 años, y un hombre enérgico como Poincaré, al nombrar ministros de Asuntos Exteriores débiles, podría dirigir la política exterior francesa tan fácilmente en el cargo de presidente como en la posición mucho más peligrosa de primer ministro. De hecho, Poincaré le dijo a Izvolsky después de su elección como presidente que tenía la intención de ser su propio ministro de Asuntos Exteriores de facto, y esto fue cierto hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para mantener sus planes en marcha sin problemas, era deseable que Poincaré y Izvolsky tuvieran un embajador francés comprensivo en San Petersburgo. M. George Louis, quien ocupaba el cargo, era miembro del antiguo régimen de Caillaux y se oponía a los planes belicistas de Poincaré y Izvolsky. Por lo tanto, fue removido y reemplazado por M. Delcassé, un ferviente partidario de la guerra de venganza entre los republicanos de Francia. Poincaré lo arregló astutamente para que los rusos solicitaran el retiro de M. Louis. Con Delcassé y su sucesor, M. Paleologue, como embajadores franceses en San Petersburgo, no había peligro de oposición a las políticas de Poincaré y Izvolsky. También fue necesario convencer a M. Sazonov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, de la necesidad de una guerra europea para obtener los estrechos. Esto se hizo, 1, mediante un bombardeo incesante de cartas escritas por Izvolsky desde París, 2, por la conciencia de Sazonov de que las guerras balcánicas habían resultado inútiles como medio para obtener los estrechos para Rusia, y, 3, por el resentimiento de Sazonov cuando, en 1913, un general alemán, Liman von Sanders, fue enviado a Constantinopla para entrenar al ejército turco. Esto no fue peor que lo que ya existía, a saber, que un almirante inglés estaba a cargo de la armada turca, pero se suponía que Inglaterra era amiga de Rusia. Por lo tanto, el 8 de diciembre de 1913, Sazonov envió un famoso memorándum al zar declarando que Rusia no podía tolerar que ninguna otra nación controlara los estrechos, que Rusia debía tener los estrechos y que Rusia solo podía obtener los estrechos mediante una guerra europea. Sin embargo, Sazonov afirmó que deseaba preservar el statu quo hasta que los preparativos estuvieran más avanzados. El 31 de diciembre de 1913 y el 8 de febrero de 1914, los rusos celebraron largos y secretos consejos ministeriales en los que trazaron cuidadosamente la estrategia a seguir cuando llegara esta guerra. El zar aprobó las actas de los consejos en marzo de 1914. Por cierto, Sazonov mencionó el hecho de que la ayuda inglesa debía ser asegurada si Francia y Rusia esperaban aplastar a Alemania, aunque probablemente podrían derrotar a Alemania y Austria incluso si Inglaterra no intervenía del lado de Francia y Rusia. Es bastante cierto, como han insistido ciertos escritores rusos, que la celebración de estas reuniones en 1913 y 1914 no prueba Rusia estaba planeando provocar una guerra, pero muestran que estaba considerando muy seriamente la perspectiva de una guerra que no sería iniciada por un ataque a Rusia. Además, dudamos en pensar que habrían dicho los simpatizantes de la Entente como el profesor Bernadette Smith si se hubiera descubierto un registro de reuniones similares del Consejo de Ministros alemán en diciembre de 1913 y febrero de 1914, junto con la aprobación general del Kaiser. Esto nos lleva a la escena final en la revolución dramática de la diplomacia europea de 1912 a 1914, es decir, involucrar tanto a Inglaterra en la red franco-rusa que apenas vaciló en la crisis de 1914. En 1911,
A través del discurso de la Mansion House de Lloyd George, el gobierno británico se alineó decididamente con Francia contra Alemania e hizo todo lo posible para inspirar en la prensa británica un tono anti-alemán. Pero Caillaux y los líderes alemanes estaban inclinados hacia la paz y se evitó la guerra. En septiembre de 1912, Sazonov visitó Londres en nombre de una alianza naval anglo-rusa. Aunque no tuvo éxito inmediato en esto, recibió de los británicos una sincera garantía de cooperación naval contra Alemania en caso de guerra y se le informó de un compromiso militar secreto para ayudar a Francia si estallaba la guerra. A finales de noviembre de 1912, Poincaré indujo a Sir Edward Grey a aceptar un acuerdo mediante el cual la flota francesa podría concentrarse en el mar Mediterráneo mientras que la flota británica podría ser confiable para proteger los puertos del Canal de la Mancha francés. También en 1912, Poincaré logró frustrar un posible acuerdo anglo-alemán surgido de la visita del Lord Haldane a Alemania. En abril de 1914, el rey británico y Grey fueron a París y allí Grey, con Izvolsky y Poincaré, sentaron las bases para una alianza naval anglo-rusa que estaba avanzando hacia su conclusión cuando estalló la guerra en agosto. El hecho de que Inglaterra y Alemania parecieran estar llegando a un acuerdo sobre aumentos navieros y sobre el proyecto del ferrocarril de Bagdad alarmó enormemente a los franceses y rusos a principios de 1914 y probablemente explica por qué decidieron que la guerra europea debía ser peleada por la crisis austro-serbia de 1914, antes de que Inglaterra pudiera escapar de la Triple Entente. Francia y Rusia nunca se sintieron absolutamente seguras del apoyo británico hasta agosto de 1914, pero los documentos británicos recientemente publicados muestran que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico nunca tuvo dudas sobre sus obligaciones con la Entente en la crisis de 1914 y tomó su decisión de apoyar a Francia y Rusia sin ninguna referencia a la cuestión belga. Como Morel comentó una vez, los franceses y rusos habían enganchado completamente a los británicos para finales de 1912, incluso si Izvolsky y Poincaré no se dieron cuenta completamente de que lo habían hecho. A menudo se ha llamado la atención sobre el tono belicoso de la relativamente no influyente prensa pangermana y aquí hemos señalado los métodos empleados por Izvolsky para comprar la prensa francesa. Sin embargo, no se ha hecho suficiente énfasis en la influencia perniciosa de la prensa de Northcliffe en Inglaterra antes de la guerra como un factor en el hecho de llevar a una gran parte del pueblo inglés a un estado de ánimo favorable a la política de guerra para cuando Grey decidió unirse al partido de guerra en 1914. Mientras Northcliffe estaba convenciendo al público Tory y a la chusma británica de su punto de vista, la propaganda imperialista y nacionalista estaba siendo difundida con éxito entre liberals por el Sr.J. Alfred Spendar, editor del Westminster Gazette, y el principal defensor del imperialismo y los enredos continentales entre los periodistas liberales de Inglaterra. De esta manera, Izvolsky y Poincaré transformaron la diplomacia europea en los 2 años previos a 1914 y estaban preparados para cualquier crisis que surgiera. Originalmente no esperaban que 1914 fuera el año de la crisis decisiva que desencadenaría la guerra europea. Habían esperado que esto ocurriera con la muerte de Franz Joseph, lo que creían provocaría una seria crisis austrobalcánica. Cuando el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado en el verano de 1914, decidieron, sin embargo, que el potencial acercamiento anglo-alemán era demasiado peligroso como para permitir que la prueba se pospusiera, ya que se sabía que Inglaterra no hacía guerras por su salud, y sin la ayuda británica había pocas esperanzas de que Francia y Rusia pudieran aplastar a Alemania y Austria. Poincaré ha negado la veracidad de esta acusación que hemos podido formular sobre la base de la correspondencia de Izvolsky, pero no ha podido presentar ningún documento francés que contradiga la interpretación general de los asuntos por parte de Izvolsky. Además, hay poca probabilidad de que Izvolsky se haya atrevido a mentir sobre asuntos de tal importancia para la política exterior de su país y para sus propias ambiciones diplomáticas. El profesor William L. Langer, la autoridad estadounidense más destacada en diplomacia rusa anterior a la guerra, al revisar la última edición de la correspondencia de Izvolsky, dice en la Political Science Quarterly de diciembre de 1927, cuando todo está dicho y hecho, esta correspondencia sigue formulando la acusación más seria de las causas de la guerra mundial política prebélica franco-rusa y presta considerable color a la teoría de que hubo una conspiración contra la paz mundial. Mientras la Triple Entente estaba siendo así más firmemente cementada y volviéndose agresiva en cuanto al núcleo franco-ruso, la Triple Alianza se estaba desintegrando. Italia había hecho un acuerdo secreto con Francia en 1902 en el que se comprometía a no entrar en guerra contra Francia. Aunque los alemanes contaban con la ayuda italiana en 1914, sabemos que no había posibilidad de obtener tal ayuda. Luego, de 1912 a 1914, hubo una considerable fricción entre Alemania y Austria por Serbia. Los austríacos sentían que Serbia debía ser castigada para detener las intrigas ruso-serbias en los Balcanes. Sin embargo, el Kaiser, bajo la influencia del proserbio ministro alemán en Belgrado, el barón von Grisinge, se opuso a la inminente agresión austríaca y evitó 2 veces una ofensiva austríaca contra Serbia. Heinrich Kanner,
un enemigo resentido del antiguo régimen en Austria, junto con Bernadette Smith, han afirmado encontrar en las memorias de Konrad von Hötzendorf, el ex jefe de Estado Mayor austriaco, evidencia de un oscuro complot de guerra austro-alemán secretamente establecido en 1909 y ejecutado en 1914, pero el profesor Fey, el conde Mongelas y otros han demostrado que no hay absolutamente ningún fundamento factual para este mito Smith-Kanner. La víspera de la Guerra Mundial en la primera mitad de 1914, se estaban produciendo muchos acontecimientos que probablemente harían que cualquier crisis en ese año estuviera preñada de la probabilidad de una guerra europea. El acuerdo anglo-alemán preocupaba mucho a los franceses y rusos y los hacía sentir que retrasar con la guerra europea era peligrosa. La pandilla Tory en Inglaterra era favorable a una guerra europea, ya que probablemente detendría las amenazadoras reformas sociales del Partido Liberal en Inglaterra, especialmente las reformas agrarias propuestas, y también haría más difícil hacer cumplir la ley de autogobierno irlandesa. La prensa de Northcliffe estaba clamando por la guerra contra Alemania, en parte debido a sus simpatías Tory y en parte porque la guerra era buena para los periódicos. Rusia había decidido que debía tener los estrechos y solo podía obtenerlos mediante una guerra europea. Celebró 2 largos consejos ministeriales en diciembre de 1913 y febrero de 1914 para decidir la estrategia adecuada para la guerra. En marzo de 1914, el general Danilov felicitó a Rusia por su disposición para el conflicto inminente y en junio el general Suvkovlinov, el ministro de guerra ruso, presumió que Rusia estaba lista para la guerra y que Francia también debía estarlo. Esto se hizo en parte para silenciar a los enemigos de la ley del servicio de 3 años en Francia. En la primavera de 1914, Francia se había negado a permitir la retirada a la reserva de la clase normalmente autorizada para abandonar el servicio activo ese año, teniendo así 4 clases en lugar de 2 con colores en julio de 1914. El zar había recibido al primer ministro serbio, M. Pasic, en enero de 1914, le había preguntado cuántos hombres Serbia podría movilizar cuando llegara la guerra, le había prometido armas y municiones de Rusia y le había dicho que informara al rey serbio que Rusia haría todo lo posible para ayudar a Serbia. En sus memorias, Sir Edward Grey representa a Rusia como derivando hacia la guerra debido a la falta de una política o liderazgo decisivos. Quizás sea cierto decir de Rusia que era como un enorme barco ingobernable, que en tiempos de agitación mantenía un rumbo incierto, no porque fuera dirigida por intenciones malignas, sino porque el sistema de dirección era débil. Es interesante comparar la visión de Grey con la contundente negación de Sazonov, plasmada en su memorándum al zar el 8 de diciembre de 1913, diciéndole que Rusia debía tener los estrechos y, con toda probabilidad, solo podría asegurarlos mediante la guerra, al considerar el futuro y al reconocer que el mantenimiento de la paz, tan deseada, no siempre estará en nuestro poder, nos vemos obligados a no limitarnos a los problemas de hoy y mañana. Esto debemos hacerlo para evitar el reproche tan a menudo hecho al barco de Estado ruso, a saber, que está a merced de los vientos y deriva con la corriente, sin un timón capaz de dirigir firmemente su rumbo. A partir de los informes de las conferencias ministeriales del 31 de diciembre de 1913 y del 8 de febrero de 1914, podemos percibir fácilmente que Sazonov había tomado con determinación el timón forjado por Izvolsky y sabía en qué dirección dirigía la nave moscovita. Para enero, el complot para asesinar al archiduque Franz Ferdinand, heredero aparente del trono austriaco, estaba bajo consideración y en marzo había tomado forma definitiva. En mayo fue perfeccionado por altos oficiales del ejército serbio, y altas autoridades militares rusas lo aprobaron y prometieron ayuda rusa en caso de un ataque austriaco a Serbia. N. Hartwig, el ministro ruso en Belgrado, estaba organizando una amplia intriga balcánica contra Austria, y los austríacos habían capturado muchos de sus telegramas y los habían descifrado. Esto permitió a los estadistas austríacos saber de la amenaza ruso-balcánica para la doble monarquía, y antes del asesinato del archiduque habían redactado un memorándum ser llevado a Berlín, solicitando ayuda alemana para frustrar las intrigas rusas en los Balcanes. Especialmente deseaban que Alemania abandonara a Rumanía y asumiera a Bulgaria como el estado pivotal para la diplomacia austro-alemana en los Balcanes. Tal era el estado de los asuntos cuando el archiduque fue abatido en las calles de Sarajevo en Bosnia el día de San Vito, 28 de junio de 1914. En cuanto a este tercer nivel de responsabilidad de guerra, es decir, el desarrollo diplomático de 1912 a 1914, podemos sostener que la culpa recae casi exclusivamente en Francia y Rusia entre las potencias principales. El cuarto nivel, es decir, la crisis del 28 de junio al 5 de agosto de 1914, será tratado en el libro Quién comenzó la Guerra Mundial.